de predicar esta tarde y vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. 15, 11. Es bien largo, hasta el versículo 32. Si gusta lo leemos de forma alternada. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí en medio nuestro. Sentimos, Señor, en nuestros corazones tu presencia, Señor, al leer esta palabra. Sentimos, Señor, que tú estás presente y por alguna razón, Señor, por alguna razón que solo está en tu infinita mente y en tu infinito amor, nos has permitido, Señor, en este día recordar esta parábola, Señor, que tiene 2000 años de antigüedad y que sin duda, Señor, a través del tiempo ha tocado muchas vidas y muchos corazones. Te pedimos que prepares nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si me dé la voz, hermano, estoy muy resfriado. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios.
Hemos leído, hermano, una de las parábolas más hermosas que contiene el Nuevo Testamento, la parábola del Hijo Pródigo. Bien podría llamarse la parábola del Padre Amoroso, porque ese título, como ya se ha dicho antes, fue puesto en el momento que se escribió o se tradujo el Nuevo Testamento, pero bien fácil se podría llamar la parábola del Padre Amoroso. Para introducir, voy a leer un versículo en Mateo 11. Hablando Jesús, dice las siguientes palabras. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí en el versículo 27 dice algo muy interesante. Dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. En el Antiguo Testamento se encuentra alrededor de 7 veces la palabra Padre, en que los hombres se refirieron a Dios como Padre. 7 veces. Nos encontramos con el Antiguo Testamento, que contiene tantos libros de tantos años de antigüedad, separados unos de otros, pero sin embargo 7 veces solamente se le menciona a Dios como Padre. Se le atribuía a Dios con diferentes nombres: Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová el proveedor, Jehová el sanador, en fin, todos reales, pero muy pocas veces se le refería a Dios como Padre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos encontramos que más de 150 veces se refiere a Dios como Padre. Y Jesucristo nos enseñó la oración que estuvimos cantando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesucristo nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Y esta parábola que el Señor empezó a contar se produjo producto de murmuraciones, ya que dice que los publicanos y los pecadores se acercaban a Él para oírle. Entonces los religiosos de aquel tiempo, los fariseos y los que tenían el poder religioso, no les gustó esto, porque ellos a lo mejor sentían que Él debía debatir con ellos, porque ellos eran los que sabían la Escritura. Sin embargo, Jesucristo estaba conversando con los publicanos, que eran considerados traidores del pueblo judío. Los publicanos estaban a la misma altura de los pecadores. Eran hombres despreciados, hombres que nadie los quería saludar, hombres que eran considerados lo peor, porque ellos cobraban los tributos, los cobraban al pueblo judío, siendo ellos también judíos, y le cobraban al pueblo judío para Roma, y muchas veces cobraban más de la cuenta. Entonces esto producía mucho odio hacia ellos, eran despreciados literalmente. Pero sin embargo Jesucristo con ellos conversaba y a ellos les enseñaba. Entonces les molestó esto a los religiosos de ese tiempo y empezaron a murmurar: ¿cómo si es Dios, si se cree, o es santo, o es profeta, no se da cuenta que estos que están aquí son pecadores y son publicanos? Entonces, gracias a esa murmuración, el Señor empieza a contar estas parábolas que acabamos de leer también, que es de la oveja perdida, de la moneda perdida y también la del hijo pródigo. Y como les digo, también se podría llamar la parábola del Padre amoroso. Este hijo, hermanos, que vivía con su padre, que era una hacienda grande, empezó a sentirse incómodo ahí viviendo con su padre.
empezó a sentir incomodidad, empezó a sentir que tal vez las reglas ya no le gustaban, y siendo joven y teniendo un hermano mayor, tal vez pensó que la vida se le estaba escapando de sus manos. Era normal de que una vez que el padre muriera, el dinero se repartiera y fuera entregado a los hijos. Pero él pidió antes que el padre muriera porque estaba impaciente. Esa impaciencia de buscar esa felicidad, entre comillas, que buscamos todos los seres humanos. Y este hijo se atreve a pedirle al padre el dinero o la parte que él le correspondía una vez que su padre muriera, pedirla en forma anticipada, para él, una vez que tuviera ese dinero, ir en busca de esa felicidad, ir en busca de lo que él pensaba que era correcto. Y el padre accede fácilmente, porque el padre sin duda sabía que esta idea se había metido en el corazón de este joven y tarde o temprano él lo iba a realizar. Cuando se hace algo, sin duda es una semilla que ya está brotando en el corazón y está dando vuelta en el corazón hasta que llega el momento que la persona toma esa decisión. Entonces el padre, yo creo que entendía eso y le dijo: bien, está bien, ahí tienes tu parte. También le da la parte al otro hijo. Y una vez que este hijo se encuentra con una billetera grande, se encuentra con juventud, se encuentra con vida, con salud y con grandes expectativas, se aleja de su padre. Y literalmente le da la vuelta a la espalda a su padre y dice que se va a una provincia apartada, como tratando de olvidarse de su padre, como tratando de nunca más saber de su padre, como él diciendo: yo me voy, pero yo no quiero ver nunca más a mi padre, porque yo quiero buscar mi propia felicidad. Literalmente en lo espiritual, cuando el ser humano da la espalda a Dios, es como que un ser humano que fue tomado de la tierra, que fue tomado del barro, se rebela contra su creador. Se rebela contra su creador ignorando los consejos de su creador, ignorando lo que su creador le ha enseñado y le ha dicho que tiene que hacer. Entonces él se rebela contra a Dios, creyendo que sabe más que Dios, creyendo que tiene todo en sus manos, tiene dinero, tiene vida, tiene juventud. Entonces, ¿qué más puedo necesitar? No necesito a Dios, no necesito a este Padre. Sin embargo, este joven dice que se va a una provincia apartada donde él malgasta el dinero. Hay algo que creo que Dios, nosotros cuando nos alejamos de Dios, hay algo que nosotros malgastamos, principalmente es el tiempo. Principalmente es el tiempo que Dios nos ha dado de vida, nos estamos malgastando lejos de Dios. Y en algún momento ese tiempo se tiene que terminar, así como se termina el dinero, así como se termina la juventud, así como se termina las expectativas. Todo se tiene que terminar. Y ese hijo gastó todo y dice que el dinero se le empezó a terminar, y sin duda que los amigos o toda esa gente que se acercó a él cuando tenía dinero se fueron alejando de a poco, porque ya su condición no era la misma, ¿verdad? Su condición económica. Entonces, debido a esto, dice que llegó una gran hambre a ese lugar, a esa provincia. Estas son las cosas que este es el mundo que nosotros vivimos, este es el mundo que nosotros muchas veces ignoramos, este mundo de altos y bajos, este mundo que nosotros decimos: yo me olvido de Dios y me voy, pero puede que 3, 4 años yo esté bien, pero tiene que venir un momento en que las cosas cambian, en que se pierde un ser querido. Pueden pasar muchas cosas.
En este caso dice que llegó un hambre a ese lugar. Y el hambre es muy significativa, porque cuando el hombre tiene hambre, es como que el cuerpo le estuviera diciendo, me estoy muriendo, dame algo, porque si no yo me muero. Eso es lo que el cuerpo le está diciendo al hombre cuando tiene hambre. Dame algo porque me voy a morir. Y si el hombre no le da, efectivamente el cuerpo se muere. Entonces, es muy significativo que la parábola de Jesucristo apunte al hambre que llegó a ese lugar. Porque podían haber sido muchas cosas. Podría ser un terremoto, podría ser un tsunami, podría ser muchas cosas. Pero sin embargo, hambre en aquel lugar. Y el hombre cuando se aleja de Dios en algún momento te va a tener hambre. Hambre espiritual. Y dice que él se allegó a otra hacienda, tal vez porque él vivía en una hacienda y sabía que ese lugar era bueno, y se llegó a otro lugar, y dice que el hombre que lo tomó como trabajador le dijo, ya bien, trabaja conmigo, pero ¿sabes el trabajo que te voy a dar? Tú vas a cuidar cerdos. Ese va a ser tu trabajo. Y también eso es significativo, porque el pueblo judío dice que era inmundo. Y ellos cuando cuidaban un cerdo eran inmundos. Y cuando conversaban con otra persona la transformaban también en inmundo. O sea, era grave. No era algo tan sencillo. O sea, él tuvo que hacer algo que él sabía que lo iba a transformar en una persona inmunda. Y también otros también que lo veían no iban a querer acercarse a él porque también él era inmundo por estar cuidando cerdos. Y dice que él tenía tanta hambre que deseaba comer el alimento que le daban a los cerdos, que eran unas algarrobas. Dice que estuve investigando, las algarrobas eran unas que vienen del algarrobo, eran unos frutos del algarrobo, que en periodos de hambre se usaban mucho porque eran muy económicas, había muchas. Entonces, él deseaba comer, y cuando él deseaba comer, dice, nadie le daba. Nadie le daba. Allá en el mundo, allá cuando uno se aleja de Dios, llega un momento que ese nadie le daba, quiere decir, oye, ese cerdo es más importante que tú, porque yo prefiero que ese cerdo coma y no se muera, pero tú muérete, no importa. A ese nivel llega el hombre cuando empieza a caer, a bajar, lejos de Dios. Y cuando llega a ese momento, este hijo dice que él vuelve en sí. Y esta palabra volver en sí es como cuando alguien se ha desmayado, cuando alguien ha pedido el conocimiento y vuelve en sí y piensa. En la casa de mi padre, dice, hay jornaleros, o sea, los menos importantes tienen de todo, y yo aquí perezco de hambre. Y ahí donde viene la palabra arrepentimiento. De ahí donde toma fuerza la palabra arrepentimiento, porque él se arrepiente de haber hecho lo que había hecho, de haber dejado a su padre, de haber pedido ese dinero, de haberlo malgastado. Él sabía que tal vez su padre no lo querría ver. Él pensaba tal vez que su padre, cuando lo viera, oye, págame el dinero, no sé, o mira, tienes que hacer, primero empezar de ahí atrás. Entonces, pensando eso, dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros, déjame allá al último de la banca, en la última banca yo quiero estar, porque yo sé que he pecado contra ti, y sé que he hecho lo malo delante de ti, y sé que no te he obedecido y he seguido mis propios pensamientos. Y va pensando eso en el camino, sin duda sucio, sin duda pobre, sin duda con hambre, va acercándose de vuelta al lugar, arrepentido de su pecado, de su error. Maravillosamente dice que el padre lo ve de lejos venir. Posiblemente el padre siempre salía a mirarlo. Posiblemente el padre
Sabía que en algún momento iba a volver. Y dice que lo ve de lejos y corre. Sabe que viene sucio, sabe que ha cometido errores, pero dice que el padre corre, lo abraza y lo besa. Qué tremendo es como Jesucristo está mostrando a Dios de una manera nunca antes vista. Ningún hombre de los antiguos logró plasmar en un mensaje, porque nunca en la Biblia, en ninguna parte se refiere al Padre corriendo detrás o a encontrar al pecador, a abrazarlo y besarlo. No hay un cuadro tan maravilloso ni en el Antiguo Testamento que refiera a Dios derramando su amor sobre su Hijo que regresa. Y el hijo se recuerda lo que venía pensando y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y antes que diga, hazme como uno tu jornalero, o antes que diga, déjame en la última banca, el padre dice: traigan la mejor ropa y vístanlo. Y pongan un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Qué extraordinario, qué extraordinario. Eso es gracia, pura gracia. Revestido, dice el apóstol Pablo, de Cristo. Sin duda representa esa. Y lo que me llama la atención, y la verdad que me emociona, me llama la atención de que el pueblo judío, muy preocupado de la limpieza, siempre ha sido muy preocupado de la limpieza, del agua, muy simbolismo el agua. A nadie se le ocurre decir: oye, lávenlo primero antes que lo vistan. No, sino que así tal cual, como tú vienes. Te visto, te pongo un anillo en el dedo y te calzo tus pies. El anillo en el dedo representa pertenencia, representa que ahora ya perteneces de nuevo eres hijo. Aunque nunca dejó de ser hijo, pero ahora de nuevo el anillo en tu dedo y calzado en tus pies, porque dice que los esclavos no usaban calzado, pero los hijos sí usaban calzado. Y al usar el calzado en los pies le estaba diciendo: tú eres mi hijo, nunca has dejado de ser mi hijo, siempre yo te esperé, siempre quise este momento para abrazarte, besarte y vestirte. Y como todas las cosas, aparece el hijo mayor y no le gusta esta situación, porque dice: pero ¿cómo si yo he estado siempre contigo y nunca me has dado nada? Y ahora este tu hijo, porque ni siquiera dice este tu hermano, sino que este tu hijo viene y tú haces y matas el becerro gordo, dice, y haces una fiesta y hay regocijo. Pero el argumento que le da el padre sobrepasa todo entendimiento. Le dice: este tu hijo, este de tu hermano, estaba perdido y ahora es hallado. Estaba muerto y ahora ha revivido. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la ocasión, creo yo que una vez yo tuve la ocasión de ver una persona, una madre que se le había perdido a su hijo, a sus padres. Se les perdió, creo que en el centro de Rancagua, y cuando lo encontraron era una locura. Cómo abrazaban a ese hijo, cómo lo apretaban. Fueron un periodo de tormento del rato que se perdió. Imaginémonos cómo sería que se muriera un hijo y de repente volviera a la vida. ¿Habría alguna razón para no celebrar? ¿Habría algún motivo para decir no hagamos fiesta porque había hecho esto o lo otro? Había una razón, un argumento del Padre extraordinario. Hay muchas razones, dijo el Padre, para celebrar, porque este hijo que estaba muerto ha vivido, estaba perdido y ha sido encontrado. El arrepentimiento
trae el perdón de Dios y el perdón amoroso de Dios. Ese problema que al hijo lo llevó a volver a la casa, aunque esos problemas que nosotros muchas veces hemos tenido afuera, lejos de Dios, que parecen una maldición muchas veces, para ese momento fue una bendición, porque ese hijo a ese lo puso de rodillas delante del Padre y lo hizo volver ese problema. Ese dolor lo hizo volver, esa hambre lo hizo volver, lo hizo acercarse a Dios. Entonces cuando nosotros estemos pensando, o tal vez, ni Dios lo quiera, lleguemos a ser algún día un hijo pródigo, esos dolores que vamos a pasar sin duda van a ser una bendición, porque nos van a traer de nuevo de vuelta a la casa de Dios. Así que, hermanos, eso es esta parábola en que Jesucristo nos revela literalmente al Padre, literalmente al Padre. En esta parábola está revelado cuál debe ser nuestra visión de Dios. Nuestra visión de Dios, de un Padre amoroso que está preocupado por sus hijos. Vamos a sufrir, vamos a tener dolores, pero al lado del Padre todo es diferente. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición y que atesoremos, Señor, este mensaje en nuestro corazón. Tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.